Buenos días a todos, creo que todos me conocen, pero si no me presento. Yo soy Daniel, uno de los pastores de la iglesia, junto con Andrés, que nos dirigió en la oración. Estoy para servirles, bienvenidos. Y hoy tengo el privilegio, la responsabilidad de predicarles la palabra de Dios. Así que vamos a dar inicio a la prédica. Esta semana, preparando este mensaje, tuve la oportunidad de leer varios testimonios de personas con una experiencia similar, aunque con desenlaces distintos, o en algunos casos, incluso todavía en medio de la experiencia con incertidumbre de cuál va a ser ese desenlace. Les voy a leer 4 de ellos. Vianey compartió esto: me casé con un hombre, entre comillas, cristiano. Después de 3 años y 2 hijos, él confesó que nunca creyó. Me retiene la intimidad en todos los sentidos. Ya tengo 8 años de casada. La prueba, la batalla y el dolor son tan reales, más allá de lo que podrían entender. Me siento atrapada. Que el Señor complete la obra que ha iniciado en mí. Juan compartió esto: cuando fui convertido al cristianismo, mi primera prueba fue ser el único cristiano en una familia grande. Al inicio me generó confusión porque pensé que Dios solucionaría mis problemas, pero cuando leí las palabras de Jesús en Mateo 10, fui animado. Aunque lo que dicen no parecen palabras de ánimo, sí me aseguraron que lo que estaba enfrentando le ocurre a los que realmente pertenecen a Dios. Otra persona compartió: vivir con un cónyuge incrédulo te acerca a Dios de maneras que no imaginas. Es doloroso y difícil, pero te conforma en semejanza a Cristo. Y esta es la última que les quiero compartir en esta introducción. Lou empezó a orar por su esposo judío desde el momento en que él tenía unos 77 años. Él la acompañaba a la iglesia, pero siempre negó el creer en Jesucristo. Ella siguió perseverando en medio de muchas pruebas y dificultades en un matrimonio con un no creyente. Y resulta que Dios concedió 24 años después, cuando su esposo George tenía 101 años, y él fue internado por problemas de salud, que en medio de visitas con hermanos de la iglesia, una vez, como muchas otras, le predicaron el evangelio, pero ese día Dios obró en el corazón endurecido de George, y él ese día creyó y confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de esto, de unas semanas, George se recuperó y fue bautizado, y el Señor le regaló un hambre enorme por la palabra de Dios, pero ya por su edad no puede ver bien, y entonces la mayoría del tiempo que ahora comparte con su esposa Lou son tiempos que disfrutan mucho en que ella le lea a él la palabra del Señor. Como ya se imaginarán, hoy vamos a estudiar un pasaje que nos habla de la situación de un cristiano que está en un matrimonio con un no creyente. En algún momento Pablo incluso menciona a los hijos, así que también ampliando un poco podemos hablar también, aunque no es el enfoque directo del texto, de la experiencia de ser el único creyente en un hogar. El texto nos mueve a obedecer los mandatos de Dios de cómo conducirnos en esa situación, en medio de la incertidumbre, no saber si el Señor va a obrar salvación en esas personas que amamos. Estamos entonces continuando nuestra serie de Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 7, y como recordarán, los corintios habían tenido cierta confusión en temas de pureza sexual en diferentes extremos. Pablo viene a corregir, y también en parte derivado por eso, confusión acerca de si ellos debían cambiar su estado marital. Así que Pablo está haciendo, en esta sección que estamos viendo, de los versículos 8 al 16, Pablo está haciendo exhaustivo con diferentes grupos: viudas, casados con creyentes, casados con no creyentes. Más adelante en otra sección va a hablar de solteros y comprometidos. Está siendo exhaustivo, no en cada grupo es exhaustivo, pero sí es exhaustivo en abordar todos los grupos posibles para orientarlos en este tema de cuál debería ser su estado marital.
Así que esta sección que ya llevamos varias semanas estudiando, que va del versículo 8 al 16, lo hemos resumido con esta declaración: el estado marital de todo cristiano debe apegarse a las instrucciones de Jesús y Pablo. Esa es la verdad principal que hemos venido viendo por varias semanas, y dentro de eso hemos visto un bosquejo de 3 grupos de instrucciones que informan tu elección de estado marital. Y bueno, tenemos la estructura en que se ven esos 3 puntos. En mi última predicación vimos el segundo punto, que era con respecto a los que están casados con un cónyuge creyente. Hoy estamos enfocados en el tercer punto, que es la instrucción de Pablo para los casados con un cónyuge incrédulo, y este grupo lo divide en 2: cuando ese cónyuge incrédulo quiere perseverar en el matrimonio, o cuando se separa. Así que entonces hoy estamos enfocándonos en los versos 12 al 16, en esa persona cristiana que está casada con un no creyente. Y todavía viendo esa estructura de 3 puntos, de versos 8 al 16 que hemos visto, antes de leer el texto de hoy, quiero que presten atención a algo de la estructura que tal vez en otro momento voy a hacer referencia, y si no lo digo de una vez. Algunos, cuando interpretan el texto que tenemos para hoy, el caso de hoy, pueden alegar, por ejemplo, que lo que Pablo ya dijo en los versos 10 y 11 aplica para este grupo. Pero honestamente yo entiendo que cuando vemos la estructura del texto, vemos que Pablo está hablándole a los grupos por aparte y les da instrucciones bastante distintas entre sí, con ciertos matices diferentes entre sí. Yo creo que no es una interpretación válida decir que como Pablo le dijo esto a aquel grupo y ahorita no menciona nada de eso, podamos suponer o asumir que también lo está diciendo para este grupo. No, debiéramos atenernos a lo que está diciéndole solamente a este grupo. Especialmente en la situación que les mencioné de tomar el pasaje de hoy, en que Pablo dice que es él el que está hablando, y pretender que algo que dijo Jesús, que Pablo dice que fue otra instrucción que dio Jesús, aplicarla al grupo de hoy, porque Pablo dice que a lo que vamos a ver hoy Jesús nunca se refirió a un matrimonio con un no creyente. Ahora, si habiendo aclarado eso, aprovechando que vemos la estructura, vamos ahora a leer el texto en el que nos enfocamos hoy, 1 Corintios 7, versículos del 12 al 16. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Paréntesis, ahora nos va a presentar el otro caso. Versículo 15. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados o sujetos a servidumbre, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, o porque, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Si yo tuviera que resumir este texto que acabamos de leer, lo haría de esta manera: un solo cristiano santifica un hogar, y entonces debe perseverar en su matrimonio mientras pueda. Un solo cristiano santifica un hogar y entonces debe perseverar en su matrimonio mientras pueda. Hermanos, en medio de influencias y presiones de vivir en un hogar, en un matrimonio, con alguien con diferencias tan grandes como la fe en Cristo, que es lo principal en nuestra vida, eso puede ser una carga tan grande y pesada que nos podría hacer llegar a sentir lo mismo que sentían los corintios. Si estos corintios estaban pensando que para agradar a Dios tenían incluso que divorciarse de creyentes, ¿cuánto más hubieran pensado o sentirse tentados a creer que era bueno divorciarse de no creyentes, pensando que
iban a ser contaminados por esa influencia, lo que los iba a llevar a un camino de destrucción. Pero Pablo viene a corregirles esa idea a ellos y a nosotros también 2000 años después. Así que hoy vamos a ver 4 llamados que te alientan a perseverar mientras puedas en tu matrimonio con un incrédulo. Esos 4 llamados son: 1. Cumple el mandato de Dios, en los versos 12 y 13. Consagra sin temor a tu familia, versículo 14. Conserva la paz con tu cónyuge, versículo 15. Y confía el resultado a Dios, el versículo 16. Como vimos antes en la estructura, habla de 2 casos: el no creyente que consiente en vivir, en seguir el matrimonio, y el que se separa. Entonces vamos a ver esta primera verdad, este llamado: cumple el mandato de Dios. Pablo define nuevamente, es claro, este grupo que lo separó en 2, y está hablando ahorita del no creyente que consiente en vivir con el creyente. Y el mandato al cristiano es muy claro: no lo abandone, no se divorcie. Aquí el verbo consentir a lo que apunta es a que esta persona que consiente en seguir el matrimonio voluntariamente quiere participar, quiere que continúe la relación matrimonial. En realidad, este mandato que da el Señor es muy claro y deja claro que es en las 2 direcciones, hombre y mujer. Así que creo que más adelante habrá que matizar y entender algunas cosas, pero el primer llamado es claro: cumple el mandato del Señor, te dice que no te divorcies. Vamos a pasar entonces a ver cuál es ese segundo llamado que hace el Señor, que es: consagra sin temor a tu familia. Como les comenté, estos corintios tenían temor que una relación de matrimonio íntima con un no creyente de alguna manera los iba a contaminar. Incluso si en la propia Biblia vemos el trasfondo del Antiguo Testamento, podemos entender por qué alguien puede pensar eso. Les leo, por ejemplo, Deuteronomio 7:3. No contraerás matrimonio con ellos, con gente de otros pueblos, fuera del pueblo de Dios. No harás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. ¿Verdad? Y explícito el temor de que un matrimonio mixto, entre comillas, fuera del pueblo del Señor, puede llevarlos a desviarse de Dios y servir a otros dioses. Entonces pudiera haber una legítima preocupación si uno ve ese enfoque del Antiguo Testamento. Toda la ley ritual judía era en términos de que había una constante preocupación de llegar a tocar algo, tener contacto con algo que me iba a ser ritualmente impuro. Tocar algo inmundo me contamina a mí. Pero hermanos, resulta que ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, las cosas son diferentes. Desde que Jesús viene, Jesús se presenta como alguien puro y poderoso, al punto de que si él tocaba a un leproso, en vez de él contaminarse ritualmente por tocar al leproso por su pureza y poder, más bien el leproso era sanado y era limpiado. Algo nuevo nunca antes visto. Solo el Mesías, el Hijo del Dios viviente, podía obrar con ese poder. Y hermanos, en ese mismo sentido podemos ver, en medio del temor que experimentaban estos corintios de una relación matrimonial con un incrédulo, pero entendiendo ahora cómo son las cosas en el nuevo pacto, así como recordarán muchos en aquella prédica que yo hablé de las misiones y que los creyentes que son enviados van a ese territorio a ser como un enclave cristiano en medio del territorio enemigo. Podríamos verlo de la misma manera en el hogar de cada uno de nosotros. Hay un enclave cristiano, hay un embajador de Cristo en cada uno de nuestros hogares. Ahí, aunque haya personas no creyentes, hay un enclave que le pertenece al Señor. Y es un tipo de relación, incluso en medio de incrédulos, en que la verdad que aplica en el nuevo pacto es lo que prometió Jesús a su iglesia, que ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Es más poderosa la influencia del creyente en su hogar
que las influencias de las tinieblas de los no creyentes que hay en ese mismo hogar. Y el poder del Señor puede derribar cualquier muro para que personas en esos hogares que ahorita están endurecidas puedan convertirse al Señor. Y es lo que Pablo dice acá en el versículo 14. Él afirma que el cónyuge cristiano santifica o consagra al cónyuge incrédulo. De hecho, en el idioma original, este verbo de santifica, Pablo lo pone en la posición de énfasis al inicio. Es como que en medio de los corintios, en su temor de voy a ser contaminado, Pablo va de una vez con la palabra no, corrigiendo, santificado. Lo que va a ocurrir aquí no va a ser contaminación, más bien va a ser santificación. Tu presencia ahí los va a santificar. Y el tiempo y el modo de ese verbo de santificar que usa Pablo habla de que es una realidad, que la presencia del creyente ahí santifica a los demás, y asegura también que estos no creyentes están en un estado consagrado a Dios en virtud de esa unión. Igualmente dice que los hijos no son inmundos, sino que son santos. Aquí he usado la palabra consagrar, directamente el texto usa la palabra santificar, y tal vez lo que nosotros tenemos en mente, la palabra santificar, nos choca un poco con lo que vemos acá. Siempre pensamos que el proceso de santificación, o que algo esté santificado, está siempre asociado a creyentes. Pero un texto así nos apunta a que no en todos los casos se refiere a salvación. Se refiere a que Dios aparta algo para sus propósitos, lo consagra para Él, no necesariamente garantizando salvación. Santificado, santos, consagrados, no significa salvos. Y en este mismo texto podemos estar seguros de eso. ¿Cómo le está llamando a ese cónyuge? Le está llamando no creyente, le está llamando incrédulo, y sabemos que la salvación es solamente por la fe en Jesús. Y si falta más para estar seguros, vean en verso 16, en que hay una incertidumbre, que ese cónyuge, aunque es santo, hay una incertidumbre de si va a llegar a ser salvo. Entonces tenemos que santo o santificado no necesariamente significa salvo. Entonces lo que vemos, Pablo explica que existe un sentido en el que formar parte de esta unidad consagrada a Dios, este matrimonio o incluso este hogar, lo que significa es que estas personas están apartadas para recibir una gracia, una bendición, un beneficio de parte del Señor. Estos no creyentes son ubicados en una posición especial y privilegiada para poder ver de primera mano, en primera fila, el poder del Evangelio en su cónyuge creyente. Escuchar la predicación, ver un reflejo imperfecto pero verdadero y fiel, por ejemplo, del liderazgo sacrificial de Cristo en un esposo piadoso, o de la sumisión confiada de la iglesia en una esposa piadosa. Es una posición de estar más expuesto a la luz del Evangelio, de estar más cerca de la salvación. Un comentarista dice: así, en ambos casos, cónyuge e hijos, Pablo está presentando una alta visión de la gracia de Dios, obrando a través del creyente hacia los miembros de su propia casa. Y para él eso constituye motivo suficiente para mantener el matrimonio. Hermanos, aquí lo que vemos es que la gracia de Dios fluye tan abundantemente, su bendición sobre los suyos, sobre sus hijos, de que incluso, por decirlo así, se da un efecto de que se desborda y se rebalsa hacia las personas que están en relación más cercana a esa persona. Cuando pensamos en los hijos, cuando Pablo dice de otra manera sus hijos serían inmundos, cuando sea esta situación de un cónyuge creyente, y uno no creyente, pudiéramos pensar en términos de que hay unas influencias que están compitiendo sobre la vida de los hijos. Lo que nos dice Pablo también por medio de este texto es que un solo padre creyente
puede tener el efecto completamente necesario y poderoso para la salvación de los hijos. Lo podemos ver en un ejemplo bíblico como Timoteo, en que su padre en realidad no era un griego que no seguía la fe ni judía ni cristiana, pero su madre sí lo instruyó en las escrituras que lo hicieron sabio para la salvación cuando ya le fue predicado el evangelio. Su madre, incluso su abuela. Así que incluso cuando parezca que las tinieblas dominen o que hay una persona más dominante ejerciendo una influencia sobre los hijos, entendemos lo mismo de que ni aun las puertas del Hades van a prevalecer y que la influencia de un cónyuge, un padre creyente, es poderoso para que se cumpla la obra del Señor de avivar corazón muerto espiritualmente de un hijo. Entendemos de las palabras de Pablo que este hogar, este matrimonio, es apartado para bendición, es guardado. Es un espacio que jamás va a ser un espacio maldito, un espacio destinado a juicio o a ser entregado a su propio pecado. Yo leyendo este texto pude pensar, por ejemplo, en la situación de Lot en Sodoma y Gomorra. Mientras él estuvo ahí, no llegó la destrucción y el juicio del Señor. Fue hasta el momento que fue retirado de ahí y este efecto santificador es retirado de la presencia de Lot, de un puñado de justos en una ciudad enorme, mucha gente. Es hasta ese momento que entonces ya viene el juicio del Señor. La presencia de los justos, de los justificados por la fe, santifica a los que están a su alrededor. No garantiza su salvación, pero los pone en una condición de bendición. Así que un cristiano no debe temer en perseverar en un matrimonio con un no creyente. Tiene toda la motivación para hacerlo, más bien los va a santificar. Eso nos lleva al tercer llamado que te alienta a perseverar mientras puedas en tu matrimonio como un incrédulo. Del versículo 15, el más controvertido en las interpretaciones bíblicas, es al que le vamos a dedicar más tiempo. Aquí ya pasamos al segundo caso, el cónyuge no cristiano, pero que se separa o se divorcia, que no consiente en vivir con el cristiano. En este caso el mandato al cristiano es: permítale separarse, no se resista a lo que ya está decidido hacer. Un experto del griego dice que este verbo separar expresa la mentalidad de un incrédulo que está decidido a separarse definitivamente del creyente. Otro teólogo dice que renuncia a los votos matrimoniales. En tales casos, Pablo dice, en tales casos el hermano o la hermana no están sujetos a servidumbre. Ya dio el mandato, permítale que lo haga. Nos empieza a explicar un poco más, dice que el creyente no está sujeto a servidumbre. Nuevamente, un erudito del idioma original dice que una manera de visualizar esto, de decir que no está sujeto a servidumbre, es esta: el creyente ya no está atado a lo que antes era un matrimonio. Otro dice que una traducción más precisa de esto de que no están sujetos a servidumbre sería: no continúa siendo esclavo, utilizando un lenguaje figurado del matrimonio como una relación de esclavitud. Dice, ya no continúa siendo esclavo. Pablo también expande más y dice, Dios nos ha llamado para vivir en paz. No habría paz, hermanos, si un cónyuge incrédulo quiere separarse y el creyente lo fuerza a que continúe en el matrimonio, lo fuerza a que permanezca en ese hogar. Ahí esa no sería una situación de paz. Entonces, para que exista esa paz a la que ha llamado Dios, se debe permitir que la separación se produzca de la forma más pacífica posible, sin crear perturbaciones innecesarias, como aplicando lo que dice Romanos 12:18, que en cuanto de ustedes dependa, procuren estar en paz con todos los hombres. Es decir, el creyente pone de su parte en lo que dependa de él, permitir que ocurra la separación y que todo lo que implica eso transcurra o fluya de la manera más pacífica posible, confiando en el Señor.
incluso en elementos en los que quisiera entrar en alguna disputa. Así que ese es este tercer llamado de nuestro bosquejo, un llamado a la paz, en el sentido de no resistirse si el incrédulo ya está decidido a la separación, al divorcio, no entrar en conflicto. Aquí tal vez para mencionar cosas más prácticas que sé que surgen en nuestras mentes como preguntas. Yo entiendo que si ya el incrédulo ha hecho esto, pero en el ámbito civil no lo formalizó, yo creo que en la sabiduría del Señor, después, por decirlo así, que en la conmoción ya se asentó el polvo y eligiendo un buen momento y una buena vía, puede buscar que en el ámbito civil ya se refleje lo que realmente ha ocurrido, de que ya su cónyuge abandonó sus votos matrimoniales. Entiendo que eso puede hacerse, porque muchas veces el lenguaje que se usa aquí es que el creyente no es el que inicia el divorcio, y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero a la vez creo que si ya de hecho, de facto, el incrédulo abandonó, ya desertó, también parte de que este creyente pueda estar en paz es saber que el ámbito civil también ya hubo una desvinculación. A este causal de divorcio, que solo es válido en tema de un cónyuge incrédulo, por decirlo así, el nombre técnico que se le da, que muchas veces no lo usamos, por lo general se llama abandono de un no creyente, pero un término como más preciso es deserción voluntaria de un incrédulo. ¿Qué constituye una deserción voluntaria? Por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster 24:6 dice así: es una que no puede ser remediada por la Iglesia o el magistrado civil y resulta en una causa suficiente para disolver el vínculo del matrimonio. Es decir, aunque la Iglesia, el Estado, en el caso hipotético que pudiera hacerlo, intenta intervenir para que no ocurra el divorcio, aún así, esta persona incrédula tiene un rechazo persistente y definitivo para con el matrimonio y no tiene intención alguna de regresar. En el contexto de Corintio, pensando por qué surge esto como un tema, entendemos que antes de la llegada de Pablo con el Evangelio a Corinto, había matrimonios, y eran matrimonios compuestos por dos paganos. Pero viene el Evangelio y resulta que es convertido al cristianismo uno de los dos. Y esa persona entonces cambia su estilo de vida para agradarle a Dios, y resulta que esto no le sienta nada bien a su cónyuge pagano. Entonces este cónyuge pagano responde en que ya no quiere seguir en matrimonio con esta persona. No quiere seguir en ese matrimonio, entendiendo que es por su estilo de vida ahora cristiano, ¿verdad? Y eso también es algo bueno para matizar cuando en la aplicación contemporánea pensamos en esto, porque a veces si habláramos con una persona que deserta o que abandona un matrimonio, pudiéramos más bien escuchar que esa persona dice que no está desertando a su cónyuge por ser muy cristiano, por querer agradar a Dios, por querer congregarse, por querer leer la Biblia, por querer discipular a sus hijos, sino que más bien está desertando a esa persona, más bien porque es una persona que discute por todo, que reclama por cualquier tipo de cosa que es solamente de preferencia. Entonces, en un caso así, yo entiendo que igual aplica el texto de que si el que no es creyente procede con esta deserción, igual aplica lo que dice Pablo. El creyente tiene que permitir que se separe, y Dios permite que ahí se dé ese divorcio. Pero creo que en este caso no debiéramos ver al creyente solamente como una víctima a la que Dios le concede y le aplica un principio de misericordia de permitir un divorcio, sino que eso es cierto, pero a la vez también contribuyó y es responsable de su pecado
y debe, a la vez que es restaurado, ser llamado al arrepentimiento por lo que contribuyó al divorcio. Con este tema de tratar de definir qué es exactamente esa deserción, ahí es donde se empieza a poner controversial. Un autor dice esto: algunos consejeros y pastores, deseando ser amables, han definido la deserción en términos demasiado amplios. Algunos dicen que puede referirse a dificultades experimentadas a causa de adicciones, enfermedades mentales, sentencias de prisión o falta de amabilidad. Sin embargo, esa no es la definición bíblica, a menos que esas dificultades escalen a otro nivel, pero ese es otro tema. Un comentarista dice: abrir la puerta, aunque solo sea a la posibilidad de otras circunstancias que legitimen el divorcio, es correr el riesgo de abusar gravemente de este texto. Pero igual en la práctica tenemos que tener cada uno de nosotros una interpretación, una respuesta de qué entiendo yo que significa deserción. Una pregunta común de las primeras que surge es: si el no cristiano no deserta, es decir, no se va ni tampoco echa al otro, pero sí abusa constantemente, ¿es llamado el creyente a permanecer en esa casa y soportar lo que sea que ocurra? Yo creo que en una situación así es importante conversar y que la persona te defina a qué se refiere con abuso. Y para los que se están preparando para el pastorado, esta es pregunta de examen, por decirlo así. Una persona se acerca, te dice que está considerando la separación porque está recibiendo abuso. Lo primero tienes que preguntarle: expande un poco más a qué es a lo que te estás refiriendo. Porque tristemente esa palabra cada vez se vuelve un término más amplio que incluye más y más cosas. Incluso podemos toparnos a personas que ven como abuso simplemente que el otro no está tomando en cuenta sus preferencias en algo. Pero la palabra podríamos nosotros interpretarla como que significa otro tipo de cosa. R.C. Sproul, en su comentario a la Confesión de Fe de Westminster, que ahora les leí una porción, Sproul dice: algunas personas incluyen el abuso físico dentro del ámbito de la deserción, argumentando que el abusador ha abandonado de hecho al cónyuge. Esto se convierte en una cuestión que deben interpretar los tribunales eclesiásticos. Bueno, esa es una situación en que le agradezco al Señor de poder hablar esto desde el púlpito. A la vez no me siento de la mejor manera, porque también me gustaría que también escuchen a mi pastor Andrés, porque estos temas que se van más al detalle, no necesariamente nosotros pensamos idéntico en todo. Creo que es muy importante también que escuchen la voz de él. Pero yo voy a compartirles lo que yo entiendo en esto. Yo entiendo que por riesgo a la vida, a la integridad física y emocional del cristiano o de un hijo menor de edad, puede haber una separación, no un divorcio, en la que se comunica al incrédulo eso que no es divorcio y que es una medida de protección, ojalá temporal, a la espera que la actitud y la conducta del incrédulo cambien. Y de parte de la iglesia, si un hermano o una hermana va a entrar en esta etapa de separación por algo así, pues debe haber de parte de todos una intencionalidad hacia la oración y al acompañamiento a ese hermano o hermana. Otra pregunta: ¿hay algo que pueda considerarse deserción sin que el incrédulo se vaya de la casa o expulse al creyente? Algunos entienden que hay un texto en Éxodo 21, 10 y 11 que trae luz aquí, aunque es un texto un poco más complejo porque se trata en aquel contexto del Antiguo Testamento de un hombre que toma a una esclava y la hace su esposa. Y lo que la ley determina acá se refiere a 3 elementos de lo que él le provee a ella: alimento, ropa y derechos conyugales, que en 1 Corintios 7 al inicio vimos que hablamos de un deber conyugal que se refiere a las relaciones íntimas.
Esas tres: alimento, ropa, derechos conyugales. Y si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre. Es decir, que una persona, algunos entenderían trayendo luz de este texto, porque hay que ver qué textos podemos usar para formar un pensamiento sostenible por la Biblia, puede decir que la deserción pudiera ser que no se le da un mínimo de alimento, de ropa y de intimidad, que se ve de diferentes maneras, al cónyuge. Y eso algunos entienden que podría constituir deserción. Y yo creo que hay otra pregunta que la mayoría de ustedes probablemente tienen, si no es que todos, pero que no es el interés de Pablo en este texto, que es que si la persona que recibió la deserción se puede volver a casar. Pablo no responde eso acá. Alguien puede pensar diferente a mí y decirles que sí, que Pablo sí lo responde. Yo honestamente creo que el que dice eso o no ha entendido el texto o quiere forzar su interpretación a que el texto lo diga. Explícitamente Pablo no habla de este tema acá. Un comentarista dice: Pablo no habla acá de la cuestión del matrimonio. Si esa es tu preocupación, entonces debes examinar todas las escrituras y la respuesta no es clara. Un autor dice: si alguien recibe la deserción de un incrédulo, puede volverse a casar. La Biblia no lo dice. Yo creo eso, yo creo que explícitamente no lo dice. Pero al final, en la práctica, tenemos que creer algo y sostenerlo con la Biblia de la manera que podamos, aunque no es explícito. Y aquí yo quiero aclarar algo muy importante. Ustedes entienden que aquí como pastores nosotros concedemos que en estos temas de divorcios y segundas nupcias cada uno toma su decisión personal para su propio caso, siempre y cuando que no sea creer cualquier cosa, sino una postura que sea sostenible razonablemente desde la Biblia. Pero dentro de ese abanico ya reducido, de que no es creer cualquier cosa, sino algo sostenible por la Biblia, yo entiendo, hermanos, que esto no es un tema de libertad y de conciencia cristiana. Yo creo que hay alguien que tiene razón, hay un intérprete que tiene razón y hay un intérprete que está equivocado. Entonces no es un tema de conciencia y libertad, es un tema de reto interpretativo. ¿A qué me refiero? Para dar un ejemplo, con el caso que ya vimos en semanas anteriores del matrimonio entre creyentes y la cláusula de excepción de divorcio por porneia, si fuera el caso que esa palabra porneia de verdad si era nada más un término judío para el periodo de desposorios, si esa fuera la verdad, y Andrés y yo le estamos diciendo a ustedes que sí pueden divorciarse porque ocurre un adulterio, un matrimonio entre creyentes, nosotros estamos errando en nuestra interpretación, estamos pecando y ustedes también están pecando. No sé si lo logran ver, si me explico. Creo que también podemos hablar por el lado contrario, porque pensar esto a uno lo podría llevar al punto de no, seamos lo más estrictos y conservadores posibles para asegurarnos de no pecar. Pero si más bien la verdad es, por ejemplo, que en cierta situación Dios concede que una persona se pueda volver a casar, extendiéndole misericordia, si nosotros nos enseñoreamos y dominamos sobre ustedes de que no pueden volverse a casar, más bien nosotros estamos pecando de restringirles un principio de misericordia que Dios quiere extenderles. Y también por ese lado podríamos pecar. Creo que es por ese lado, hermanos, que podemos aplicar un texto como Santiago 3:1, que dice: hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación o un juicio más severo. Porque al final lo que entiendes pastoralmente y le dices a las personas tiene un peso fuerte de persuasión en lo que ellos van a creer y pueden tomar una mala decisión. Así que en medio de esto, sobre todo, es que entonces una vez más los animamos a que ustedes mismos nos escuchan. Por favor, escúchenos, somos sus pastores, el Señor nos ha posicionado acá. Entonces, una voz que el Señor los llama a que escuchan, a que se dispongan a ser persuadidos por lo que decimos.
pero sobre todo, hermanos, estudien sus Biblias para que desarrollen con sinceridad su propia interpretación, puedan sostenerla de la Escritura. Ahora sí, ¿qué creo yo acerca de las segundas nupcias? En el caso que estamos viendo hoy, deserción voluntaria de un incrédulo. Hay un elemento que para mí tiene mucho peso del contexto cultural, entonces primero se los voy a describir. Cuando han estudiado los documentos, tanto en el área de Judea, en el desierto de Judea, en las cuevas de Murabat, la Mishnah judía, pero también documentos de Damasco, de los manuscritos del Mar Muerto, o documentos en general del Imperio Romano, cuando han estudiado todos estos documentos, y me refiero específicamente a los documentos de certificado de divorcio, lo que se logra ver ahí con claridad es que el propósito principal de un certificado de divorcio, sea el hebreo o el romano, era otorgar a la mujer el derecho legal de volverse a casar. El documento tenía que tener por lo menos 4 elementos: nombres, fecha y lugar, expresar la voluntad de separarse o de que alguien se vaya, y el cuarto elemento, el permiso de nuevas nupcias para el otro. Y de hecho dicen que este cuarto elemento era el núcleo legal de lo que se expresaba ahí. Protegía a la mujer, por ejemplo, de posteriores cargos de adulterio. Y viendo esos documentos, con ciertas pequeñas diferencias, pero en general lo que ese documento decía, en la mayoría de los casos, era lo siguiente: el certificado de divorcio. Eres libre para casarte con cualquier hombre que desees. Escuchen, eres libre de casarte con cualquier hombre que desees. Eso hacían esos documentos, no estamos hablando de la Biblia, era como lo que ocurría ahí, en esa cultura. Quiero que noten, aquí en 1 Corintios 7 igual, si están ahí, en versículo 39, algo que Pablo le dice a las viudas. Si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee. ¿Les suena parecido? Está en libertad de casarse con quien desee, y luego le agrega algo: solo que sea en el Señor. O sea, Pablo está casi que ha redactado aquí algo prácticamente idéntico a lo que decían estos documentos de la época, de un certificado de divorcio. Al final de que se case con quien desee, nada más le agrega que sea en el Señor. Es decir, que sea un creyente. Es la restricción que le pone. Entonces, ver que Pablo usa esa frase prácticamente idéntica, a mí me hace ver que Pablo, por supuesto, que conocía los documentos de su época, sabía lo que decía. ¿Ok? Ahora sí, a partir de esto, considerando esto, ¿qué sostengo yo con respecto al tema de segundas nupcias? Primero, entendiendo esto, que universalmente todos comprendían que el documento de divorcio daba permiso de segundas nupcias, si eso era lo universalmente entendido, yo pensaría que si la instrucción cristiana es contraria a eso, lo esperable es que sea muy explícito en decir: esto es diferente a lo que ustedes siempre han visto y escuchado en sus vidas. Sería muy intencional en decir que es en el otro sentido. ¿Tenemos un caso en que lo sea? Yo entiendo que sí. En el caso anterior que vimos entre cónyuges creyentes, que Pablo lo resume en el verso 11 y dice que si ocurrió el divorcio entre creyentes, quédese sin casar, o de lo contrario que se reconcilie con su marido. Ahí Pablo está siendo muy explícito de cuáles son las alternativas que tienen. Y por eso yo, que no es la misma postura que tiene Andrés, yo en el caso de cónyuges, de la vez pasada, cónyuges creyentes, y que ocurre por ley, inmoralidad sexual, yo me inclino a pensar de que no debiera volverse a casar.
con otra persona. Porque entiendo que Pablo está resumiendo y siendo explícito en las alternativas que hay. Ahora, en el caso que estamos viendo hoy, Pablo no está diciendo esto mismo, no está explícitamente diciendo que debe quedarse como está o reconciliarse, en este caso no lo dice. Aquí retomo lo que les dije al inicio, algunos dicen, no lo dice porque ya lo dijo en los versículos 10 y 11. Sí, pero si entendemos la estructura del texto, ahí está hablando de lo que dijo Jesús, que nunca se refirió a este otro tema, y no debiéramos traerlo para acá, si entendemos bien la estructura del pasaje. Entonces, en el caso que estamos viendo hoy, deserción voluntaria de un incrédulo, yo me inclino a pensar que en este caso sí puede casarse de nuevo. Un comentarista dice, en mejores palabras que las mías, creo que sintetiza lo que acabo de decir en varios minutos: si la facultad de volver a casarse se otorgaba de manera universal a quienes estaban legalmente divorciados, tanto en el ámbito judío como en el greco-romano, da la impresión de que Pablo habría sido mucho más explícito si su intención fuera por prohibir el volverse a casar. Entonces eso es lo que me inclina más en una dirección que en otra. Además de esto, vimos que Pablo claramente conocía el lenguaje y los certificados de divorcio de esa época, de decir eres libre de casarte con quien desees. Entonces, aunque Pablo, sostengo lo que ya dije antes, yo entiendo que aquí Pablo no es explícito en referirse a las segundas nupcias, no lo aborda directamente. En medio de su silencio, yo pensaría que si Pablo sabe que su audiencia va a asociar la palabra libre con un libre para volverse a casar, si fuera el caso de que no pueden volverse a casar, yo pensaría que Pablo hubiera sido extremadamente cuidadoso en no usar la palabra libre, porque todos hubieran pensado, ¿libre para qué? Para volverse a casar. O no hubiera dicho la palabra, no es esclavo, porque si no es esclavo, ¿qué es? Libre. ¿Libre para qué? Libre para volverse a casar. Pero ¿cuál es el lenguaje que usa Pablo? Dice que en este caso el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre. Que vimos que un erudito dice que una traducción más precisa sería no continúa siendo esclavo. Si no es esclavo, ¿qué es? Libre. Y todos que van a pensar, ¿libre para qué? Para volverse a casar. Entonces esto me inclina a pensar, si tengo que elegir, que en este caso de hoy sí se puede casar de nuevo, solo que sea con un cristiano y después de arrepentirse de lo que contribuyó al divorcio con su pecado. Otra pregunta que puede surgir es, ya estando divorciados, si el cónyuge incrédulo quiere reconciliarse y casándose de nuevo, ¿hay que hacerlo? Yo personalmente creo que en este caso no. Yo creo que si se disolvió el vínculo matrimonial, es igual, o sería similar a un soltero que visualice casarse con un incrédulo. Y entendemos que la Biblia dice, no. Ya en el versículo 39, tiene que ser en el Señor. También 2 Corintios 6:14, no yugo desigual con incrédulos. En este caso yo entendería que no está permitido que se case de nuevo con esa persona. Ahora, si ese incrédulo que desertó luego es convertido al cristianismo y quiere reconciliarse y casarse de nuevo, ahí yo pensaría que sí está permitido. No es una obligación que hagan nuevas nupcias, pero sí estaría permitido. Ok, para ver el cuarto punto, vamos a ver entonces el cuarto llamado que te alienta a perseverar mientras puedas en tu matrimonio con un incrédulo. Y ese llamado es, confía el resultado a Dios. ¿Cuál resultado? El resultado es si ese cónyuge, padre o los hijos, si van a ser salvos, confíale a Dios ese resultado. Pablo plantea la incertidumbre de que quizá vas a ser o no vas a ser instrumento de Dios para la salvación de esa persona. Llama la atención porque siempre los verbos, la manera en que se usan es entendiendo que Dios es el que salva, pero aquí Pablo ve como un instrumento tan fuerte del Señor a la persona
a este cónyuge creyente o a este padre creyente que habla en términos como que es la persona la que lo salva. En otros textos usa que esta es la persona que lo gana. Un comentarista resume muy bien, dice: mucha discusión se ha centrado en si a estas preguntas, ¿verdad?, las que tenemos en el versículo 16, que dice: ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? O ¿cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Mucha discusión se ha centrado en si estas preguntas Pablo esperaba una respuesta positiva o negativa. Les está ofreciendo la esperanza de que si mantienen el matrimonio sus cónyuges se salvarán. O más bien les está diciendo: no luchen contra la separación porque no tienes seguridad de que vas a salvar a tu cónyuge. Probablemente se les deja indefinidas a propósito, porque Pablo no hace ninguna promesa de que mantener el matrimonio va a resultar en salvación. El creyente no tiene garantía de que va a ser ese instrumento de Dios para salvar a su cónyuge. La respuesta correcta entonces es obedecer el mandato que corresponda, sea que consienten vivir conmigo o no consienten, y confiar en la voluntad de Dios. Aquí creo que también podemos traer una aplicación para los solteros. Si vas a empezar una relación con una persona que en este momento no es fruto de salvación en su vida, con la esperanza de creer que va a llegar a ser salvo, un texto como hoy nos asegura: no tienes garantía de que vaya a llegar a creer en eso. No la hay. Si en este momento la persona es incrédula, el mandato bíblico para ti es: no puedes proyectarte una relación de pareja con esa persona. ¿Y cómo se ve esto que el cristiano salve o gane a su cónyuge incrédulo? Bueno, por supuesto que va a ser por la predicación del Evangelio, pero también un texto como 1 Pedro 3 dice: asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Aquí yo entiendo que esto va unido a lo que dice luego en 1 Pedro 3:15. No es que lo va a ganar meramente por las acciones, que es lo que dice ahí, pero luego más adelante también expande a decir: santifiquen al Señor en sus corazones y estén siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia cuando les demanden razón de la esperanza que hay en ustedes. Esta esposa que escribe aquí Pedro, que no está siendo verbalmente insistente con su esposo, siempre solamente comunicándole el Evangelio, sino que con su conducta lo gana. Un día el esposo va a preguntarle razón de la esperanza que hay en ella, y ahí se abre la puerta para el Evangelio. Pues siempre será la predicación del Evangelio. Digamos una situación, así como los fariseos endurecidos e incrédulos no quisieron recibir el mensaje de Jesús, pero no podían negar las señales que hacía. Creo que también sería bueno que un cónyuge incrédulo casado con un cristiano rechace el mensaje del cristianismo, pero que a la vez no pueda negar el poder del Espíritu en su cónyuge creyente, de una vida piadosa que exalta a Cristo. Una persona que vive su rol bíblico como Dios lo manda, que ejercita un amor paciente, pero nunca llegando a comprometer la fe. Y hermanos, así como la semana pasada tuve una conclusión en que dirigimos más la mirada a Cristo y al matrimonio, quiero que así lo hagamos hoy, pero en un contexto más a lo que estamos viendo. Quiero que presten atención a una profecía de Zacarías 12:10. Luego voy a conectar otros textos, entonces les pido, por favor, perseveren y escuchen esta profecía de Zacarías, sus diferentes elementos. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Entendemos que hubo un cumplimiento de esto en Juan 19:34, que dice: pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza a Jesús en la cruz.
Más adelante dice, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, mirarán a aquel que traspasara. Ese cumplimiento entendemos que vino en el momento en que Dios derrama su espíritu en Pentecostés, y hubo una conversión masiva de judíos, con el primer sermón de Pedro, que decía esto: hombres de Israel, Jesús el Nazareno, a este ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pedro responsabiliza a los judíos, no al soldado romano que le pasó la lanza, que lo clavó a la cruz. Más adelante Pedro dice, al oír esto, o más bien el relato dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor Dios llame. Sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se cumplió la profecía de Zacarías? Sí, se cumplió. Pero todavía en un sentido falta por cumplirse con la venida de Cristo. Apocalipsis 1:7, Juan dice, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Y es interesante que Juan diferencia todas las tribus de la tierra, ¿de quiénes? De los que lo traspasaron. ¿Quién nos dijo Pedro que son los que lo traspasaron? Los judíos, la etnia judía. Hay un evento futuro en que todavía falta un cumplimiento. En Mateo 24 los discípulos le preguntan a Jesús, verso 3, ¿cuál será la señal de tu venida? Jesús responde, una respuesta larga, pero refiriéndose a la señal, es hasta el versículo 30 que llega a esa parte de la respuesta. Dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Justo antes de este discurso, un capítulo antes en Mateo, Jesús a ese Israel que ya lo habían rechazado, les dijo, la casa de ustedes se les deja desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que, un evento futuro, su regreso, hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Aquella perversa generación que rechazó a Jesús arrancó ramas para recibirlo como el Hijo de David, como el Mesías, para solo unos días después estar gritando que lo crucificaron. Pero Jesús asegura que cuando regrese, los que lo rechazaron, sus descendientes, van a volver a pronunciar esas palabras, bendito el que viene en el nombre del Señor. Muchos entienden que con eso que ocurrió en aquellos tiempos con Jesús significó que ya Dios desechó para siempre a los judíos. Pero Pablo nos apunta en otra dirección en Romanos 11, desde el verso 1. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, ¿vean? De la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Está hablando de algo étnico aquí, Pablo. Indica la tribu. Verso 13. Puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas, literalmente, causar celos a mi carne y salvar a alguno de ellos. Pablo quiere ser un instrumento de Dios para la salvación de su carne, de los suyos, de esos con los que está conectado, pero que están endurecidos. En verso 16 dice, y si el primer pedazo de masa es santo, refiriéndose como a lo que empezó con los patriarcas y el pueblo de Dios, si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces esa raíz santa son los padres o patriarcas, como dice luego en verso 28, que los judíos étnicos son amados por causa de los padres. En 11:20 les llama ramas que fueron desgajadas. ¿Por qué? Por su incredulidad. ¿De qué está hablando Pablo entonces? De judíos endurecidos,
pero a la vez son llamados santos por la conexión con sus padres en la carne, pero a la vez no son salvos. Y atención a lo que dice en el verso 23. Ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para injertarlos. Llega el clímax, verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Que en Pentecostés se convirtieron masivamente judíos, eso no fue un misterio para nadie, eso ya había ocurrido. Que con el ministerio de Pablo se iban a convertir algunos judíos, eso era un misterio. No, eso no era un misterio. Que en la era de la iglesia se van a convertir algunos judíos, es un misterio. No, eso no es un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que, un evento futuro, haya entrado en la plenitud de los gentiles, así todo Israel será salvo. Dios apartará la impiedad de Jacob y quitará sus pecados. Si le ha costado seguirme en esta conclusión, escuche esto. Conectemos todo. Existen judíos étnicos endurecidos, incrédulos, pero que por una conexión de ser de la carne de los patriarcas se les llama santos. No son salvos. Aunque endurecidos, Dios no los desechó, sino que Dios resiste pacientemente su endurecimiento hasta que un día les va a ser quitado. Y Pablo sabe que si es la voluntad de Dios, Él puede ser el instrumento para que ellos lleguen a la salvación. Ahora, algunos entre nosotros tienen cónyuges endurecidos, incrédulos, pero que tienen una conexión con un creyente, es una sola carne con ese creyente. Entonces a este incrédulo se le llama santo, aunque no es salvo, y aunque está endurecido, Dios con el texto de hoy te manda a que no te divorcies, sino que resistas pacientemente, porque podría ser el instrumento de Dios para que un día tu cónyuge sea salvo. Dios quiere que seas conformado a Cristo. Si tu llamado ha sido estar en un matrimonio con un incrédulo, a que seas como Él, resistiendo en medio de las pruebas ese endurecimiento con una persona, pero con la esperanza de que se cumpla la voluntad de Dios, pero que sea para salvación. Hermano, hermana, en medio de la prueba, te lo juro que es tener un cónyuge no creyente, y gracias al Señor yo no lo he tenido que experimentar. Yo le ruego al Señor, hermano, hermana, que te queden grabadas las palabras de hoy del apóstol Pablo en Romanos 11:23. Poderoso es Dios para salvarlo. Créelo, hermano, hermana, esa persona cercana que amas de tu hogar, por más endurecida que se vea, que no reacciona a nada, sea lo que sea que ocurra, Dios es poderoso para salvar. Y créelo, perseverando mientras puedas en ser un instrumento santificador, que Dios te garantiza eso, que eres un instrumento santificador, pero también disponiéndote, si es la voluntad de Dios, confiando en Él, que te conceda también ser un instrumento salvador. Sé un retrato vivo del Evangelio para esa persona. Amén. Padre, queremos darte gracias porque el Evangelio ha penetrado en nuestros hogares. Señor, no lo merecemos. Solo es por tu poder, Señor, por tu amor, por tu misericordia, que esas influencias santificadoras y luego salvadoras, redentoras, hayan venido a nuestras vidas, que seamos parte de tu familia, Señor. Fuimos antes nosotros los endurecidos, pero gracias que por tu gracia, por la obra de Cristo, ahora tenemos vida nueva, corazones de carne. Padre, te pedimos que estos 4 llamados los uses en los corazones de todos nosotros para que nos muevan a que seamos cónyuges, que seamos un retrato vivo del Evangelio. En especial te pedimos por los hermanos y hermanas de nuestra iglesia que tengan un cónyuge que no es creyente. Te rogamos, Dios, sálvanos. Pensamos también, ampliando un poco el texto, porque menciona a los hijos, esas personas de nuestro hogar, esos seres queridos más cercanos, Señor, por favor, sálvalos.
Nos unimos al salmista al decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Con ramas en las manos, únanse a la procesión festiva. Señor, te rogamos que esos seres queridos, que tú nos has puesto el amor hacia ellos, que puedan conocerte, Señor, que les abran los ojos, que puedan contemplar a Cristo, puedan creer en Él, Señor. Te pedimos por testimonios en nuestra iglesia, como el que vimos al inicio de la prédica de Lu y su esposo George. Trae salvación a las personas cercanas a nuestro alrededor por medio de nuestras vidas centradas en Cristo y su poderoso evangelio. Gracias, Dios poderoso. Amén.